Muy buenas tardes, mi nombre es Fran Morales Romero y en compañía del doctor Matiel Gómez Muñiz y el doctor José Vicente Villarreal Antúnez de la Universidad del Alba y de la Universidad de Guadalajara y en nombre de la Universidad del Atlántico presentamos esta ponencia titulada Los imaginarios sociales, los arquetipos patriarcales como desencadenantes de violencia. Esta investigación se analizó el estructuralismo figurativo de Gilbert Durán, la manera en que operan los imaginarios sociales en nuestra cultura falocéntrica occidental. Se analizó cómo es que estos arquetipos patriarcales construyen formas ocultas de violencia a través de las distintas y consuetudinarias prácticas discursivas que van construyendo el tejido social en nuestra cultura machista. También hicimos una revisión del psicoanálisis literario y de los arquetipos del soberano, el mago y el guerrero, porque nos permitieron establecer que su poder simbólico consolida la cultura de la violencia patriarcal mediante algunas prácticas que ocultamente naturalizadas resultan ser desencadenantes de todo tipo de violencia en nuestra cultura occidental. Los hallazgos de esta investigación estriban en que un sujeto construido con técnicas de violencia en nuestra sociedad patriarcal también es capaz de construir nuevos discursos mediante la incorporación de nuevos valores y asumiendo nuevas actitudes con tendencias igualitarias que podrían conllevar a romper con los tradicionales mitos del más fuerte sin necesidad de las mismas o algún tipo de nuevas técnicas de violencia, y así poder lograr con similares procesos discursivos, pero con objetos distintos, reinventarse sin perjuicio como un nuevo hombre liberado de estereotipos machistas impuestos desde fuera de manera violenta y represiva. Los imaginarios sociales se han revisado desde las distintas disciplinas y casi todas definen como una situación dinámica de resistencias simbólicas que exigen su inclusión en el terreno de lo real. Son una especie de acto metafísico, estético, religioso, cultural, psicológico, entre otras, en donde la verdad y la fantasía se van a confundir en la esencia misma de la construcción simbólica de realidades. Nuestra hipótesis está sustentada en que los arquetipos del soberano, el mago y el guerrero representan un poder simbólico de supremacía en nuestra cultura patriarcal y que sus manifestaciones se repiten de manera constante en las distintas regiones colombianas, donde realizamos un estudio y enfocándonos también en un estudio que hace la Red Feminista Colombia y que están siendo mediadas por estas prácticas discursivas y muchas veces de manera inconsciente también aceptadas por las mismas mujeres. Estos discursos comunes al imaginario de nuestro contexto se hallan de manera ocultas y pasan como formas naturalizadas a través de nuestras instituciones y que siempre han tendido a regular con el pasar de los tiempos nuestras propias organizaciones, tanto sociales como políticas, y nuestros comportamientos también, modos de ser, dándole sentido a nuestra existencia a través de signos, códigos y símbolos cuyas manifestaciones materiales y espirituales han resultado ser desencadenantes de todo tipo de violencia en nuestra cultura, especialmente colombiana, pero por qué no decirlo también latinoamericana. Entendemos que los mitos fundacionales de una cultura están cargados de simbologías que han permanecido siempre en nuestro inconsciente colectivo, como sostuvo, por ejemplo, Carl Jung, quien consideraba desde nuestro punto de vista que los mitos revelan lo oculto
a través de los distintos dramas de nuestra contemporaneidad. El psicoanálisis, a grosso modo, dejó también clara la función del inconsciente. Por ejemplo, Freud realizó una descripción del funcionamiento de la mente de manera metafórica, y para el padre del psicoanálisis la mente era como una especie de iceberg en la que la parte más profunda se relacionaba con el inconsciente, y nos dice en sus tópicas que este se asocia al principio del placer, es decir, nuestros impulsos primarios se expresarían de manera natural pero inconsciente, y nos hace actuar, pensar y ser de ese modo, hasta que no logremos llegar al estadio de la conciencia que se relaciona con nuestro yo, es decir, con nuestro principio de realidad. Aquí traigo a colación, y por cuestiones de tiempo no hago explicación de la obra de Bruno Bettelheim, el psicoanálisis de los cuentos de hadas, en especial el cuento de Caperucita, donde hace una especie de análisis semiótico, la relación que guarda, por ejemplo, Caperucita con el lobo, que es una relación recíproca, así como también tuvo una relación recíproca y de necesidad, por ejemplo, el héroe Perseo, la medusa, es decir, el uno necesitaba del otro. Por ejemplo, Medusa necesitaba ser rescatada de la caverna y Perseo necesitaba de Medusa porque le iba a utilizar como instrumento para derrocar al rey tirano. Entonces, dentro del psicoanálisis y la semiótica podemos entender una relación de necesidad que vincula a estos elementos de manera tal que podamos decir que si los analizamos en su conjunto, podamos sustraer de ellos un análisis real o un acercamiento de las distintas realidades. Jorge Luis Borges, por su parte, también hizo un aporte significativo a las lecturas de la realidad desde sus análisis literarios. Ya que su vasta obra está llena de alto contenido simbólico, admitió, por ejemplo, que la historia de la humanidad se repetía de manera constante mediante los mismos relatos que se manifestaban en un eterno retorno de lo mismo, en la que destacaba la Ilíada y la Odisea de Homero, por ejemplo. En su obra El Aleph contiene un cuento titulado El Inmortal. Allí examina la cuestión del tiempo y de la repetición de la historia. Borges dice: Homero compuso la Odisea, postulando un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer alguna vez la Odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. Muy hermosas las palabras de Borges, ¿no? Teniendo en cuenta que este literato argentino fue un profundo conocedor de la filosofía clásica griega, como también de Friedrich Nietzsche y, por supuesto, del psicoanálisis. No se nos hace extraño que supiera la manera como los símbolos se manifestaban también en los mitos y logran grabarse y repetirse constantemente en ese inconsciente colectivo, o lo que Jung llamó también arquetipos. En el Inmortal señala que entre los inmortales, en cambio, cada acto, cada pensamiento, es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o en el campo presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. Hasta allí Jorge Luis Borges, que menciona ese eco posiblemente como el mismo inconsciente colectivo que propuso Carl Jung, o la metáfora del iceberg y del inconsciente de Freud, o del eterno retorno, lo mismo de Nietzsche, que permanece oculto a través de los mismos discursos y representaciones que se van manifestando a través de las distintas
expresiones culturales como la nuestra, por ejemplo. Para sustentar entonces nuestra hipótesis e ir cerrando la idea, analizamos que ciertos aspectos de la realidad cultural se van a materializar realmente a través de las distintas repeticiones de los discursos patriarcales y algunas expresiones literarias e incluso musicales autóctonas, como por ejemplo el género vallenato en Colombia. Esto ha servido como molde para formar una sociedad basada en normas, en conductas, en políticas y modos de ser. Formas transformadoras que han logrado establecer imaginarios erróneos en esta sociedad machista. Esto se puede visibilizar desde la antigüedad y desde los mitos fundacionales, por supuesto, de la cultura occidental, y que han llegado a todos los rincones del mundo. Pero, ¿cómo cobran fuerzas estas historias? Según Jordan Peterson, las narrativas literarias, las que acabamos de describir anteriormente, se constituyen, según él, en narrativas integradoras de toda realidad. Es decir, que los arquetipos juegan un papel fundamental en la creación de las narrativas y discursos que se expresan en todas las dimensiones del ser humano. Estas narrativas integradoras, como las llama también, incluyen narrativas políticas. Y si esto es cierto, entonces tendríamos una forma naturalizada de institucionalidad de tales arquetipos y, por efecto, de tales discursos que van configurando la totalidad de la realidad. Los discursos para Peterson tienen fuerza porque se sustentan en los arquetipos universales. Esto es fundamental, porque de otro modo no tuvieron tanto poder, porque básicamente serían historias, y las historias políticas están en su poder de las representaciones. Arquetipos subyacentes porque tienen que estar relacionados con cosas que la gente considera importantes. Creemos entonces que lo simbólico, como lo afirma Peterson y otros autores, inevitablemente se van a relacionar de manera directa con todas las relaciones que los críticos de este enfoque desestiman, ya que, como mencionamos anteriormente, toda narrativa que es integradora de ese tejido social se va a relacionar con aquello que las personas estiman importante. Es por eso que cuando, por ejemplo, notamos un abuso de autoridad por parte de algún miembro de la fuerza pública, como lo ha sucedido en nuestro país y muchos países latinoamericanos, sus imágenes van a ser transmitidas por los medios masivos de comunicación y redes sociales. De allí sigue de inmediato como una especie de reacción en cadena por parte de la ciudadanía, que quiere cobrar incluso justicia por la supuesta indignación causada. Ocurren desmanes, anarquías y cambios estructurales en las instituciones, y esto ocurre precisamente porque estas imágenes revelan una especie de simbología que contagia las colectividades y cobran de manera inconsciente una identidad colectiva, y que muy posiblemente sea utilizada por los poderosos para sus intereses particulares. Tenemos una película muy interesante que es El Joker, donde vemos cómo los medios de comunicación son los que realmente configuran ese mito de el Joker, donde realmente las redes sociales y los medios de comunicación son los poderes que están detrás del arquetipo del Joker, y que va a cobrar fuerza en la comunidad, en la ciudadanía y en Ciudad Gótica, donde se da el desplace. Vemos en la película cómo realmente causan desmanes y una serie de olas de indignación. Pero realmente el Joker es inocente. Fue la sociedad de la comunicación la que lo convirtió en Joker y le dio poder. La arquetipología en Gilbert Durand fue un método inventado por él como una técnica de indagación profunda de la obra literaria,
que consiste en el examen de todas las figuras simbólicas, imágenes que se repiten constantemente en el texto y formando una especie de redundancia y que a la postre se convierten en imágenes obsesivas. Su trayecto antropológico se apoyaría entonces en la concepción que estima que entre lo imaginario y lo social existe una especie de interacción dentro de un contexto espacio-temporal común que se desplaza indefinidamente a través de las distintas épocas y culturas, ya que los mitos, según nuestro rastreo, usan un metalenguaje transcultural. Entendimos que para Gilbert Durán el sistema simbólico en general forma esquemas desde nuestro inconsciente personal y colectivo hasta llegar a las grandes manifestaciones culturales. Françon dice que el esquema es lo que hace la unión entre los gestos inconscientes de la sensorimotrice entre los dominantes reflejos y sus representaciones. Son estos esquemas los que forman el esqueleto dinámico y funcional de la imaginación. Durán en su obra entonces nos va a explicar y a través de su método de estudio las distintas prácticas de exclusión. Señala que el régimen diurno, por ejemplo, es el del poder soberano, el mago y el guerrero que pertenecen al régimen diurno es excluyente. Y el régimen nocturno que pertenece a los femeninos se afirma todo el tiempo. Es decir, todos los prototipos de dominación y exclusión se fundamentan en estos mitos patriarcales que debemos derribar con la puesta en marcha de políticas públicas que examinen verdaderamente a fondo esta grave problemática y que ajuste más leyes más severas sobre estos delitos de feminicidio y tentativas de feminicidio año tras año va a aumentar. Debemos fomentar, y es nuestra aporte en esta investigación, en nuestras escuelas nuevos valores y nuevos discursos masculinos que promuevan la cultura de paz y la inclusión. Pero sabemos que para ello debemos concientizar de que necesitamos un cambio de pensamiento, pasar de un pensamiento cerrado a un pensamiento más holístico, es decir, a un pensamiento sistemático que rompa con lo tradicional y lo perjudicial y en donde todo sea más racional y deliberativo, traer una propuesta cimentada en un pensamiento que tenga un nuevo enfoque mucho más intuitivo, más sintético, más político y no lineal. Según el Observatorio Feminicidios Colombia, en el año 2020 se conocieron más de 500 casos de violencia contra la mujer. Lleva un sistemático registro de cada caso particular por regiones colombianas y sus investigaciones muestran los perfiles, la identidad de género, las edades de las víctimas, identidad política, perfiles de los victimarios, zonas geográficas en las que se cometieron los casos de feminicidios sin llegar a una conclusión razonable de las causas de los mismos. Es por eso que nosotros notamos valiosa esa información que ellos nos suministran para lograr evidenciar de manera objetiva y cuantitativa la magnitud de esta problemática real y cotidiana que nos envuelve a los colombianos y colombianas y a Latinoamérica en general. Según este observatorio, abro comillas, nuestra apuesta es profundizar en la comprensión de la violencia feminicida, su caracterización en el contexto neoliberal y militarista del país, así como evidenciar el lugar de la madre y de los hijos e hijas como víctimas indirectas de esta violencia extrema patriarcal. La información reseñada en nuestros boletines tiene un enfoque feminista que pone en evidencia los hechos violentos contra mujeres, posibilita traer algunas líneas de análisis sobre la violencia feminicida de la que son víctimas las mujeres. Hasta allí el estudio Feministas Colombia. Resalta en sus estudios de análisis
de casos entre enero y noviembre del 2020 se registraron 568 casos de feminicidio, una cifra altísima de violencia contra la mujer y de la que hay que tomar las medidas prontas de corrección por parte de políticas públicas. En su informe indican que el número de registros de tentativa registra el mismo número el mes anterior, mujeres sobrevivientes a la violencia feminicida. La solicitud de emergencia nacional por feminicidios hasta ahora ha tenido un impacto mediático, pero como apreciamos, las cifras no indican una reducción del feminicidio. La acción nacional implica de una política de protección y cuidado que se instale en el discurso y en el contenido de las políticas públicas, así como un compromiso de contar con un movimiento feminista nacional cuestionado, movilizado, presionado a los cambios. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta presentación.